Fronteras de la ciencia ficción. Por Cristian Claudio Casadei Jarani. Tercera parte. Antes del mencionado hito de la definición de Hernsback del término cientificción, podemos reconocer múltiples influencias, tropos, temas y tipos de personajes que la ciencia ficción se ha apropiado, pero no podemos hablar propiamente de ciencia ficción. Con Luthurst, opino que es un género que solo pudo existir a partir de la modernidad tardía y que, de hecho, ha estado separada prácticamente en todo momento de la literatura canónica. Como declara Samuel Delany en una entrevista en 1984. No pienso en Wells como ciencia ficción. No pienso en nadie como ciencia ficción, excepto que comienza en las revistas pulp. Este comentario demanda matices, desde luego, que se centran en que los relatos ordenados por Hernsback estaban demasiado enfocados en los datos duros, o que impedían la creatividad de los autores, pero en esencia el mensaje es que la ciencia ficción como género configurado con independencia tanto de otros géneros populares como del mainstream nace con la nominación de este editor. El género ciencia ficcional cultivado en los pulps puede no ser lo que conocemos hoy como ciencia ficción, pero la conciencia genérica, característica e ineludible, está dada por Hernsback, y como señaló James Gunn en 2003, es difícil imaginar qué hubiera sido del género sin este editor. Por lo que la ciencia ficción da sus primeros pasos a través de las revistas conocidas como pulps, y otras publicaciones, en donde se puede apreciar las características propias del género. Uno de los puntos más interesantes de la ciencia ficción es su trascendencia más allá de la literatura misma, sobrepasa las fronteras de lo escrito y se convierte en imagen y movimiento. Es difícil en la actualidad saber si tiene más peso el cómic, el cine o la literatura en la ciencia ficción. Lo cierto es que todos conviven y se retroalimentan, pero el peso del cine es absolutamente innegable en el género. El éxito popular y notable que ha alcanzado el cine de ciencia ficción no ha sido superado por los otros medios de expresión. El poder de la imagen, sumado a los avances tecnológicos que permiten grandes efectos especiales en la pantalla, ha hecho de la ciencia ficción un espectáculo visual, por encima de otros parámetros, sin precedente alguno. Bien podría afirmarse que muchas de esas películas son más bien una demostración cuasi pirotécnica de efectos visuales mientras que adolecen de grandes fallas en cuanto al guión y a la temática. Pero al igual como sucede con las personas, no es bueno generalizar, más allá de que se diga a menudo que justamente es la excepción la que confirma la regla. Por eso mismo, al igual que hay obras de dudosa calidad en la ciencia ficción, también se puede encontrar excelente literatura en el tema, como por ejemplo la novela de Stanislaw Lem, Solaris. De todas maneras, a pesar de la crítica realizada anteriormente, es de importancia mencionar lo dicho por González Vargas. La ciencia ficción imagina nuestro futuro a partir de desarrollo científico y tecnológico del presente. Esta visión ha creado, para el género que nos ocupa, una imagen de deshumanización que puede ser correcta si nos basamos exclusivamente en las narraciones que impulsaron el éxito de la ciencia ficción, pero la crítica es injusta si nos detenemos a comprobar la evolución que han tenido personajes y argumentos, que han ido lentamente dibujando un humanismo que tiene en cuenta en toda su complejidad y trascendencia, los factores tecnológicos que modelan nuestro entorno, hacia una especulación científica que no ignora al hombre en toda su profundidad como protagonista y benefactor obligado de los avances tecnológicos. Claramente González Vargas explica que no siempre el género cae en los mismos tropos, que justamente la caracterizan, de una manera chabacana o banal. Las buenas obras ponen en manifiesto la complejidad del espíritu humano, sus alcances y limitaciones, dentro de la atmósfera propia de la especulación científica, los avances tecnológicos y los mundos fantásticos, muchas veces esbozos de una crítica profunda a la sociedad o bien utopías irrealizables, al menos en la actualidad en el sentido de utopía como un ideal que no puede realizarse. Al respecto dice González Vargas. Cabe recordar que uno de los precursores del género, Julio Verne, fue capaz de anticipar el desarrollo tecnológico de la humanidad, en un siglo y casi sin errores, pero eso no significa, en lo absoluto, que la ciencia ficción no pueda equivocarse en sus previsiones. Es suficiente con observar una antigua película de ciencia ficción, en donde los ordenadores o computadoras son enormes, cosa exactamente inversa a lo que sucedió en realidad. O bien, a los ojos actuales, la estética de la ciencia ficción de décadas pasadas deja consigo un cierto sabor a añejo y pasado de moda en los paladares de sus seguidores, lo cual no quita su encanto innato, más bien lo potencia a estratos inimaginables entre los fanáticos y los coleccionistas. En cuanto a las diferencias con la literatura fantástica propiamente dicha, González Vargas expresa que
Este tipo de literatura ya ha sido delimitado en sus características y que estas son distintas de las de la ciencia ficción propiamente tal, aunque tienen un origen común que se remonta a los tiempos primitivos de la narración oral, que creaba espacios narrativos atemporales, que conscientemente se indeterminan con el fin de introducir lo mágico, sin que violente la lógica del lector. En el mismo sentido, Frabetti sostiene que la ciencia ficción es el equivalente contemporáneo de los cuentos de hadas y las leyendas. Ya algunos comentaristas opinan que el género responde, básicamente, a un deseo de racionalizar los antiguos mitos, de hacerlos compatibles con nuestra escéptica era tecnológica dándoles una base más o menos científica. Como muestras de esta intencionalidad, puede citarse obras como Y llámame Conrad, de Roger Zelazny y la meganovela El jardín de los 7 crepúsculos, del español catalán Miquel de Palol. Sin embargo, el propio Frabetti reconoce que la ciencia ficción es fundamentalmente progresiva, que plantea múltiples alternativas, subrayando errores, taras y posibilidades, mostrando siempre como aspecto contingente la arbitrariedad de lo establecido. Al estimular la imaginación y la actitud especulativa, se convierte en una importante arma contra la rutina y el conformismo. En tanto que el mismo autor menciona, si bien existe una relación entre mito, leyenda y ciencia ficción, esta se funda en la ruptura, en la antítesis de la continuidad, ya que los símbolos de la mitología antigua se racionalizan y desmitifican en este género literario hijo de la era espacial. Un claro ejemplo de lo expresado por González Vargas se encuentra presente en la serie animada Ulises 31, serie de dibujos animados, anime, franco-japonesa, de 1981, que traslada la historia de la mitología griega de Ulises, Odiseo, al siglo 31. El programa consta de 26 capítulos de media hora de duración cada uno y fue producido por Tokyo Movie Jinja, Japón, y Dick Entertainment, Francia. Hay que notar que este tipo de adaptaciones no es exclusivo de la ciencia ficción. Presentar una nueva lectura de una obra, llevándola a otras realidades, en el sentido de transportar la historia en el espacio y o en el tiempo, es un recurso bastante común en la literatura. Ulises 31 recoge de cierta manera el mito griego, recreando a su estilo las peripecias de Ulises a bordo de la nave Odiseus. En el transcurso de la serie se narran las aventuras del héroe griego, esta vez surcando el espacio sideral. De alguna manera, esa revalorización del elemento legendario salta hacia un extraordinario futuro hipotético, en estrecha relación con aquel pasado idealizado. En ambos casos, la figura del héroe es la misma, algo estereotipada a los ojos del público actual. Lo interesante es que la ciencia ficción pasa a funcionar como un particular tipo de mitología moderna, que a diferencia de la tradicional, la mirada está puesta en el futuro y en la ciencia. Los dioses han sido reemplazados por alta tecnología y los tiempos arcaicos por el futuro hipotético. Así, Monroy menciona que se puede decir que la ciencia ficción nace de una paradoja de continuidad-discontinuidad. La magia ha sido sustituida por la tecnología, por la ciencia. Así, los hechos sobrenaturales, consecuencia del elemento mágico en dichas narraciones fantásticas, son reelaborados mediante la hipótesis científica, por la cual la esencia espiritual se transmuta en esencia tecnológica. Para no ir más lejos, basta con recordar a un clásico. Sin duda el icono más conocido de la ciencia ficción visual hasta la aparición de Star Wars, Flash Gordon encarna el héroe prototípico de la cultura de masas del siglo XX. Pese a su nacimiento como contrapartida de la agencia de prensa King Futures Syndicate a otro héroe futurista, Buck Rogers, la strip creada por el genial Alexander Gillespie Raymond se convertiría en el molde a imitar por todos los héroes del espacio y la aventura de décadas siguientes, influencia que incluso llega a rastrearse en los superhéroes, Aquaman, Adam Strange, Fantastic Four, y que salpica, a nivel puramente gráfico, a generaciones enteras de dibujantes de historieta de todo el mundo. En cierto modo Flash Gordon es un prototipo de héroe, para ser más precisos, del héroe americano, del ícono de la llamada cultura de masas. Hacia la segunda mitad del siglo XX, posiciones encontradas comienzan a debatir respecto a la aparición de multitudes en la vida social, lo cual a partir de las tecnologías de la comunicación, se transformó en un fenómeno evidente y perdurable. La industria cultural, irrumpe en el escenario con novedosas propuestas, por cierto, en muchos casos, más que cuestionables. Surge, pues, el concepto de cultura de masas, término ambiguo que pretende incluir los medios de comunicación audiovisuales, radio, cine y televisión, como a la gráfica, diarios y revistas, y a la industria editorial, bestsellers, literatura de consumo masivo.
Flash Gordon, a todas luces un producto de la cultura de masas, irrumpe en un principio a través del formato del cómic, no el de la literatura propiamente dicha, para luego trasladarse al universo audiovisual de la televisión y el cine. Pero este tipo de producto cultural no es exclusivo de los Estados Unidos ni de otros países, es consecuencia directa de los tiempos industriales y de los modos de explotación económica propia de la actualidad, en donde el arte ha evolucionado tanto en su estética como en su forma de financiarse. Ahora es sumamente extraño encontrar mecenas y debe ser el propio creativo, el mismo artista, quien de alguna manera u otra debe vender su obra a algún ente colectivo, es decir, editora, discográfica, entre otros. También sería un error, al menos desde un punto de vista temporal, menospreciar toda clase de manifestación de la cultura de masas. Un pensamiento de esa clase peca de anacrónico. Lo ultraconservador es en esencia lo mismo que lo ultraliberal. La gran cuestión reside en poder encontrar un equilibrio, pues sin este todo cae para uno u otro lado. Los grandes cultores del género saben cómo conseguir el equilibrio justo entre todos los ingredientes para lograr una buena obra. Aunque no se observe a primera vista, la ciencia ficción, como otras ramas de la cultura, puede llevar su mensaje político, oficial o bien de protesta, de manera velada, no expresamente. O por el contrario, ser explícita, como lo fue en la desaparecida Unión Soviética, en donde era llamada literatura de anticipación.